Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Sí, estamos acá en vivo por Argentinísima Satelital y con muchas novedades. Argentinísima Satelital, que ya la ENACOM lo está reubicando en la grilla, como corresponde, en la grilla de noticieros, y próximamente va a estar en TDA. Realmente muy buenas noticias para esta señal que trabaja hace muchísimos años y que muestra la realidad de todo el país. Y hablando de realidad de todo el país, ustedes saben que acá en Nuestra Voz, siempre desde Atilra, realizamos todas las semanas un sorteo. Y ustedes tienen que completar sus datos en las redes sociales. Mi Instagram es @idosllagaperiodista. Y si no, en la fanpage de la Fundación Atilra. ¿Y qué tienen que hacer? Completar todos sus datos. O sea, nombre y apellido, domicilio, dirección, código postal, teléfono y DNI. ¿Por qué? Porque en el programa del día de hoy no me acompaña Pauli, presumo que estará la semana que viene. En el programa del día de hoy vamos a hacer un nuevo sorteo. Se sortea todas las semanas y yo procedo acá a abrir, ¿sí? Acá a abrir y sacar un ganador del programa del día de hoy. Y vamos a ver quién es el ganador y de qué provincia. Venía robando Santa Fe y también en segunda instancia Córdoba. A ver el ganador, o al revés, a ver acá. El ganador es Rubén Galán. Su DNI termina con 232, ¿sí? Y es de Hudson, provincia de Buenos Aires. Rubén Galán de Hudson, sos el ganador del kit completo consistente en una mochila, lo vemos ahí, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Felicitaciones, Rubén Galán, y para todos ustedes se sigue sorteando todas las semanas. Y ahora sí, comenzamos de lleno con el programa. Vamos a intentar hacer la comunicación vía streaming con un referente muy importante, pero arranco como título. Primero, la preocupación del gobierno en materia de precios. Segundo, el gobierno implementando medidas para poder desacoplar los precios internacionales de los precios locales. En segunda instancia, lo que escucharon todos ustedes del ministro de Economía, que dijo, nosotros queremos que los salarios le ganen a la inflación. O sea, tenemos por un lado que hay una suba de alimentos y por otro lado que el ministro de Economía, en vez de decir, bueno, el método clásico, el método ortodoxo de bajar salarios, que termina, que no se dan cuenta los ortodoxos, terminan generando caída del consumo, no va. Entonces no, queremos que los salarios le ganen a la inflación. Y el primer escenario que se dio, por ejemplo, lo comentó el presidente de la Nación hace 2 días, el tema de aceiteros. Le pedimos que acerquen una propuesta para desacoplar los precios internacionales de los precios nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que analizar el sector agropecuario, qué es lo que está pasando, y hoy nos acompaña, ahí me están haciendo señas que sí, tenemos comunicación con Pedro Peretti, dirigente agropecuario. Pedro, querido, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿qué de tu vida? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamarme. Qué gusto verte de vuelta. Lo Es un mismo verdadero digo placer estar con vos. y qué escenografía. A ver, le voy a pedir al director que veamos qué escenografía, esa biblioteca ahí atrás. Contales a todos en qué lugar Ah, estás. Contale a todos dónde mi estás. casa, mi casa. Sí, pero ¿qué Es mi ciudad? casa, mi casa. Máximo Paz. Mi Máximo casa es Paz. Máximo Paz en la biblioteca que terminamos de reordenar ahora en la pandemia. A ver, Máximo Paz, Terminó reubicale. de reordenar Patricia Pasqualini en la Bien, pandemia. bien. Contale a la gente, a ver, ¿se Soy ve en todo yo. el país este programa? ¿Se ve en todo el país? Máximo Paz. A ver, Está, coordenadas. está Coordenadas. ¿Cuántos kilómetros de qué ciudad? Y estamos a 350 kilómetros de Capital Federal y a 100 kilómetros al sur de Rosario. A 100 kilómetros de Rosario. Bueno, escuchaste parte de la introducción que hice mención, bueno, Sí. a los desafíos del gobierno. Por un lado, la recuperación del salario y por el otro lado, que le gane a los precios. Y los precios hoy por hoy, todos se centran en los alimentos. Y los alimentos, bueno, nos encontramos que los commodities internacionales suben, pero acá todo el mundo lo calcula, todos los insumos lo calculan en dólares. Bueno, eso de los insumos, ¿a qué dólar? Bien, Todos los insumos se calculan al dólar oficial, bien. a 82 pesos, no al dólar blue, Ujú, ni al dólar paralelo, ni al dólar ilegal, ni al dólar bolsa, ni al dólar líquido.
todas las operaciones en el campo que tienen que ver con el dólar o con las importaciones se Sí, transan al dólar oficial. bien. Los salarios de los trabajadores rurales se pagan en peso. Ujú, Las tarifas se pagan en peso. El gasoil se paga en peso. Y ujú. la cosecha se cobra en pesos, como todo. Todo funciona en pesos. No sé por qué el tema, algunos sectores están diciendo de que toman el dólar blue como referencia. No, señor. Es el dólar oficial de la República Argentina, la referencia tanto para el precio de los granos como para las importaciones. Bien, primera referencia, Pedro. Vamos a la segunda. La segunda referida al famoso desacople. A ver, ¿qué es lo que pasa en el mercado internacional? Que suben dólares los productos y de pronto sabemos muy bien que hay una matriz que dice, bueno, tanto va para el mercado interno y tanto va para el mercado internacional. A ver, primer abordaje, Pedro, ¿qué pasó con las carnes? Y después vamos al resto de los productos. Bueno, lo del desacople es muy pertinente, Gustavo. Hace 6 meses el maíz valía 8.000 pesos la tonelada, hoy vale 18.000. La soja valía 15.000, hoy vale 30.000. Aumentaron el 90, el 100, el 60%. Bien, Tuvieron una disparada tremenda. Tanto el maíz como la soja son dos insumos básicos difundidos para la alimentación animal que proveen la mesa de los argentinos de 5 rubros: carne a ver, vacuna, carne porcina. disculpame un segundito, disculpame. Vos dijiste maíz y soja o maíz y trigo, porque el problema es que No, dije maíz y soja. soja, bien, Son dos insumos difundidos para sí. la alimentación de 5 productos que son esenciales en la mesa de los A ver, argentinos: ¿cuáles son? leche, Sí, huevo, sí, pollo, sí, carne vacuna y carne porcina. bien, Esos 5 elementos, la alimentación de las vacas, de los chanchos, de los pollos y de las aves, sí. tienen que ver con esos 5 elementos. Por lo Por- tanto, hay un impacto central. ¿Cuánto impacta eso en el costo final que llega a la góndola? Depende del producto. sí, En la vaca impacta menos porque se pasan los últimos 100 días en feedlot. En el cerdo impacta mucho más, como en el pollo, como en el huevo, porque desde el minuto cero que nacen empiezan a comer alimentos balanceados que tienen maíz y soja. Y te voy a bien, decir una cosa que es muy sí, importante: el 70% del costo de un cerdo es la alimentación, y de la alimentación el 97% del costo es el maíz más la soja. bien. Entonces ahí impacta mucho más. Por eso hay que ver por rubro específico. Bien, bien. ¿Por qué te hice yo la aclaración? Y está muy bueno que hablamos con quien sabe del tema, porque dije, bueno, la persona humana, en forma directa, no es un consumidor del mercado local de soja, pero sin embargo sí es consumidor del mercado de soja en forma indirecta, que vos lo aclaraste ahora. Porque ya automáticamente te estoy preguntando, consumidor en forma directa del trigo, harina, precios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí pasa el mismo problema. El trigo es un elemento vital para hacer el pan. Vos sabés que la harina, el pan es harina, agua y levadura y algún otro componente. O Sí, sea, el precio del pan es esencial el costo de la harina. Después hay otros costos que son dibujados. Hay un estudio de la Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, que dice que el maíz impacta solamente el 10% en el pechito de cerdo, que es un dibujo eso, ¿no es ¿por cierto? qué? ¿Por O qué es un que el dibujo? A pan, ver. porque imagínate si yo te estoy diciendo que el 90% del costo del cerdo es la alimentación, y esa Sí, alimentación, el 70% de esa alimentación en el maíz y soja, no puede impactar el 10% en el pechito. claro. Además, vos no vendés el pechito solo, lleva todo el cerdo completo al mercado para vender. O sea que esos números son absolutamente engañosos. Nosotros lo hemos denunciado reiteradamente, ¿viste? Pero bueno, acá lo que necesita el Estado argentino es proveerse de una división de estadísticas y números agropecuarios propia, y no manejarse con números prestados por la sociedad rural o por la Bolsa de Comercio, por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, qué sé yo, por Pero entidades no genera, privadas que tienen intereses. el INTA no genera estas Entonces, se vende estadísticas. cualquier número. La pregunta que te hago, Pedro, ¿el INTA no genera estas estadísticas? No, No. genera costos, por ejemplo, en materia de cerdo tiene toda una línea de costos que es muy importante, pero además los tiene dispersos por distintos lugares. Hay que generar
lo que tuvo el Ministerio de Agricultura desde 1876, de 1882, que Sí, se fundó la División de Estadística y Censo, que la sí, dirigía el ingeniero Emilio Laín, y que después sí. la destruyó la derecha, porque la derecha no quiere conocer cuáles son los números y cuáles son los costos, no quiere mostrar las cartas. Entonces se maneja con... Y a eso se refería don Arturo Jaureche cuando decía que tenemos que tener información propia porque no podemos ir a comprar al almacén con el libro escrito en el almacenero. El Estado argentino en este momento está discutiendo con el libro escrito por el almacenero. Bien, bien, no te enojes, pero igual seguí con tu firmeza en tus ideas. Uy, qué rico ese mate. Qué rico ese mate. Pongo énfasis, compañero. Muy bien, Pedro. Defendiendo Bueno, los intereses de la patria y de los pequeños productores. a ver, Pedro, yo abordé en varios programas de televisión, lo comenté muy rápido en este programa, donde quienes se valen de figuras jurídicas para diluir deudas, utilizar al Estado, utilizar las arcas del Estado y después olvidarse. Comenté que el concurso de Correo Argentino fue el concurso, es un hecho objetivo, no es una opinión subjetiva, el concurso más largo del mundo. El objetivo fue, obviamente, perjudicar al Estado con los cánones. Se produjo un acuerdo en el cual la propuesta era una quita del 98% de la deuda. Y dije, y ahí empezaron algunos a saltar, dije, y señores, el mecanismo del concurso de Vicentín, desde el lugar donde eligieron para pedir el concurso, que funcionaba en Rosario, no lo hicieron en Rosario, lo hicieron en Reconquista. La forma de elegir al juez y cómo Vicentín va a tener una trayectoria tan larga como esta. Quiero una reflexión tuya vinculado a Vicentín, vinculado a algo que vos venís denunciando en los medios. Señores, los granos no se pesan en ningún lado, o sea, te dicen lo que suponés que exportan. Bueno, vos sabés mucho del tema del concurso, Gustavo, así que, pero sí te quiero decir que yo escribí un artículo, perdón por la autorreferencia, Si no, no lo leí, escribí a un ver, artículo en contanos. página 12, escribí un artículo en página 12, en el mismo momento que se designó el concurso de Vicentín, hubo una carta de la Caja Forense de la ciudad de Rosario Sí, planteando el problema de que era inexplicable que el concurso se radique en la ciudad de Reconquista cuando el 90% del giro comercial de la empresa está radicado en en la ciudad de Rosario. Rosario. Sí, Entonces, ¿eso con qué tenía que ver? Tenía que ver con el rol del juez Lorenzino, que es un juez que había puesto Vicentín de juez. Pues sí. Lorenzino fue muchos años, fue abogado del Banco Nación y era asesor del diputado radical Marcón. Y vos sabés que Marcón, Scarpini, todos ahí son todos empleados y puestos por Vicentín en ese momento. Ajá. Entonces, estaba más que claro que esto iba camino a una estafa. Sí, Más que claro. Y nosotros lo denunciamos. Y efectivamente pasó. Y ahora está saliendo un libro muy interesante de Carlos Delfrade, el periodista rosarino, que sí. además es diputado, que es miembro de la Comisión Investigadora de Vicentín, contando todos los detalles del estafa y del armado del concurso, y la participación del juez y de todo lo demás. Y nosotros lo dijimos en primer momento. Muchachos, el único camino que tienen para cobrar es la intervención del Estado. Se negaron a la intervención del Estado. El movimiento cooperativo argentino, que le debían más de 100 millones de dólares, muchos dirigentes salieron a la calle pidiendo que el Estado no intervenga. Los productores agropecuarios que le debían salieron a la calle a decir no, que no intervengan el Estado. Y nosotros le decimos, muchachos, esto se va a pagar con moneda de concurso, que la moneda de concurso tarde, poco y mal. Esa es la moneda del concurso con que el concurso paga. Claro. Pero hay una ideologización tan grande en el asunto, la empaquetaron de tal manera a una parte de la sociedad argentina que salieron a decir que todos eran Vicentín, defendiendo una banda de estafadores. Entonces, es muy difícil cuando la ideología ciega todo, poner un poco de racionalidad y decirle a la gente, pensar en el bolsillo, seamos racionales. Es lo mismo que ahora. Ya hay que sentarse a racionalizar de qué manera encontramos una solución al problema de los precios y de los alimentos. Bien, Porque en la Argentina tiene que vivir todo el mundo, querido Gustavo. escúchame, La corteza Pedro, terrestre. detengámonos ahí porque Sí. obviamente si mencionamos Vicentín es porque vos los venís marcando, ¿sí? Que sea o sea, tener el control implica tener el control de un modelo agroexportador. Pero vamos al tema de los precios.
¿Cómo ves que está abordando el presidente de la Nación, el ministro de Economía con el tema de los precios? Este tema de la mesa de enlace, que salen a amenazar nuevamente, obviamente con un Bussi que no es el Bussi de antes, un Bussi que responde de una manera diferente, que se preocupa por la mesa de los argentinos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación, Pedro? No, yo al presidente lo estoy viendo muy bien, lo que ha planteado. Me lo vi muy bien a Cecilia Todesca Bocco. Lo único que plantearon fue, muchachos, hay que sentarse a discutir y ver cómo arreglamos esto. O se arregla por la buena o tengo que tomar una decisión yo. En ningún momento hubo una extorsión ni una amenaza a los productores, como salió a decir la Sociedad Rural Argentina. Es un verdadero disparate. Pero acá hay una cosa muy importante a analizar, Gustavo, Sí, en todo este conflicto. sí, El rol de la mesa de enlace. Porque bien. esta mesa de enlace no tiene nada que ver con la mesa de enlace del 2008. Esta mesa de enlace es una mesa absolutamente cooptada y al servicio de la política partidaria del grupo político que se llama Cambiemos. Ajá. Responde a esos intereses y juega esa función. Acá no defienden los intereses ni de la Argentina ni de los productores. Defienden los intereses electorales de Cambiemos. Y Pero, por eso han decidido salirle a a generarle conflictos artificiales al gobierno. ¿Está pero claro? el sector Porque no se puede. agropecuario, ¿es consciente de lo que vos decís o permite? Bueno, no sé si es consciente o no. Lo que sí sé es que es la realidad lo que yo te estoy diciendo. Lo que yo te marco es la realidad Sí, no me cabe la absoluta. menor duda. Acá hay una intencionalidad partidaria, porque están las elecciones de octubre y la derecha quiere ganar esas elecciones, para lo cual tiene que minar la base popular del Frente de Todos, y para lo cual ha elegido generarle conflicto en el sector alimentario, aumentándole artificialmente los precios y generarle conflicto en el sector agropecuario. Porque el objetivo que persigue es tratar de que pierdan las elecciones de octubre, no mejorar la calidad de vida de los argentinos ni defender el interés de los productores. Eso no le interesa, está en segundo plano. Lo que le interesa es derrocar a este gobierno para volver a llevar a la Argentina al latrocinio que fue el macrismo. ¿Se entiende? Clarísimo, Pedro. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo. Bueno, te vamos a sacar más seguido porque, bueno, va a haber mucha tela para cortar. Me quedaron muchas preguntas y te mando un gran abrazo a vos y nos veremos, ¿eh? El abrazo es mutuo y espero que me llames más seguido, Gustavo, porque me encanta hablar contigo. Sabés lo mucho que te aprecio. Así que te dejo un abrazo grande para vos, para ese amigo que tengo ahí que es de Tim Ponce, para todo el mundo de ustedes. Así que salud y cosecha para todos. Muchísimas gracias. Y estuvimos con Pedro Peretti, dirigente agropecuario, que del tema de precios, de lo que son los insumos, de esta cadena de alimentos, sabe mucho. Ahora sí, vamos a un pequeño corte, porque ya en instantes estamos con el sociólogo Nahuel Sosa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y ahora sí, lo presentamos, lo adelantamos. Volvió al programa, porque estuvo con nosotros también, en Atilra dio una conferencia, el sociólogo, iba a decir cualquier otra cosa, porque también es abogado, ¿no? El sociólogo Nahuel Sosa. ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Qué contás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto compartir. Escúchame, año 2021, más allá de la gestión de gobierno, año electoral, ¿no? Así es. Año electoral que vos venís hablando en todos los canales, en todos los medios, con un abordaje sociológico muy bueno, muy profundo, el tema de la grieta, pero usaron la vacuna para todo. Usó la vacuna el doctor Nelson Castro como médico. A ver, ¿qué puede ser una persona que dice, bueno, es periodista, es médico, dice que revisó la fase 1, la fase 2, alguno en el mismo programa dijo que era un laboratorio trucho, y porque apareció en la revista The Lancet, a ver, le repito, The Lancet, ¿sí? Bancada por la industria farmacéutica, ¿no? No quiero hablar mucho de la industria farmacéutica. Antes que exista el COVID, varios países tienen el club de las vacunas, que le dicen, vos laboratorio entrás, vos no entrás, vos no entrás, ¿no? Y entonces, esto también, el tema de la comunicación de las vacunas, pero lo usó Juntos por el Cambio. Bueno, así es. Un poco frente a la campaña de vacunación hubo boicots, ¿no? Sí. Entonces, un poco la reflexión que uno tiene que hacer es por qué frente a algo que no tiene grieta, como es lo sanitario, si en un momento de adversidad el cuidado, la vida es lo que pasa a ser central,
Sin embargo, eso entra en una disputa, ¿no? Y yo creo que una de las posibles formas de verlo es que esta pandemia también de alguna manera puso en crisis muchos valores, ¿sí? Y puso en crisis muchos valores que históricamente el neoliberalismo los ha planteado como los valores a seguir. Entonces, esta idea de yo me salvo solo, esta idea de no necesito del Estado, esta idea de no necesito de lo público, bueno, empezó a estar en jaque, ¿no? Entonces uno cuando empezó a estar la pandemia, viste que se viralizaba en 2 minutos el hashtag te cuida el Estado, no el mercado. Se volvió a recuperar la idea del sistema científico nacional y la importancia de lo que es tener soberanía científica, la importancia de lo que es tener salud pública y que eso no colapse, y cómo el sistema privado también depende del sistema público. Y Disculpa, me dijiste, sí. ¿cómo el sistema privado depende del sistema público? Y necesitaron del Estado la causa Correo Argentino y la causa Vicentín. Cierro el paréntesis y le dejo seguir, pero un poco para que ustedes focalicen, ¿no? Aquellos que meten el discurso, no necesito del Estado, Correo Argentino, 19 años de concurso, pedaleando, queriendo licuar la deuda, Vicentín. Bueno, entonces te decía, a medida que empezó a aparecer mayores consensos respecto al rol del Estado, respecto al rol de las organizaciones comunitarias en los barrios populares, respecto al rol de la comunidad como valor y el registro entre pares y el lazo social, es decir, esta idea de nos juntamos para ayudar al vecino que es adulto mayor y no podía hacer las compras y le vamos a hacer las compras, hacemos un aplauso como sociedad a las 9 de la noche. Estoy hablando capaz de la primera etapa, que fue la más dura de la cuarentena. Uno puede decir que la respuesta que hubo desde las élites, desde el establishment, fue una respuesta muy agresiva en la cual se puso el centro de la anticuarentena, la antivacuna, las teorías conspirativas, la idea de que, fíjate, Elisa Carrió diciendo hasta la vacuna de Cristina, entonces no me la pongo. Una suerte de neomacartismo. Denuncia de envenenamiento al presidente de la Nación, el ministro de Salud. Una suerte de neomacartismo porque la vacuna era de origen ruso, ¿sí? Con lo cual, desconociendo la historia rusa en materia científica, digo, si hay un país o desconociendo uno tiene la un Malega, CV, claro, ¿no? En materia científica, y hay que esperar a que venga Lancet a decir eso, y aún así no se cree. Entonces, ¿qué me preocupa de esto? Bueno, me preocupa que estamos en una etapa de la humanidad donde las redes sociales juegan un rol central, donde cada vez hay lo que se llama infodemia, ¿sí? Que es información tóxica, fake news. Hace poco Harvard sacaba un estudio que decía que se viralizan 6 veces más rápido una noticia falsa que una noticia verdadera. Entonces vamos a tener poblaciones que cada vez van a consumir más noticias falsas que verdaderas. Bueno, frente a esa sociedad es muy irresponsable alimentar este tipo de discursos antivacuna, de boicota que se vacunen los famosos, porque al fin de cuentas lo que está haciendo es perjudicar algo que volvió a estar en el centro, que es la idea de las políticas del cuidado, del registro hacia el otro. Terrible, terrible. Bueno, entonces nos metimos con el tema la vacuna y la grieta. Yo dije escenario electoral. En este escenario electoral vemos como todos los frentes, o sea, vamos a hablar del lado positivo, ¿no? El Frente de Todos tiene distintas agrupaciones que tienen coincidencias y diferencias, Juntos por el Cambio lo mismo, pero sin embargo, más allá de las coincidencias o diferencias del Frente de Todos, la de Juntos por el Cambio, llegan a los extremos tales que se discute. Bueno, ¿cuál es nuestro discurso? ¿Tiene que ser el a la dura? Y de alguna manera empiezo a ver que quien parecía moderado, que es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, tuvo una cumbre con Mauricio Macri y de alguna manera es como, bueno, los vamos a dejar participar al ala dura en la comunicación. Una forma de pegar es la vacuna, pero todo lo que se haga es directamente destruyéndolo. Sí, yo creo que cada vez está más en crisis esa idea de la ala dura y la ala blanda, ¿no? Como ¿sí? decías vos, creo que es una zona grilla. A ver, se empiezan a ver que en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Más allá de que para algunas situaciones puede uno visualizar, a ver, Santilli, que supuestamente era la moderada, acaba de decir que hay que juntarse todos contra el peronismo, ¿no? O sea, un discurso antiperonista de nuevo renovado. Bueno, pero que viene, a ver, pero sus orígenes no estaban lejos. Es peronista. Por eso, no estaban lejos del peronismo. Bueno. Viene su origen peronista. Entonces, yo creo que Cambiemos se está bolsonarizando. ¿Sí? Creo que la tendencia de Cambiemos va a ser a radicalizarse. Me gustó así un poco para trazar paralelismo, ¿no? ¿Sí? Primero, peronismo o populismo, o kirchnerismo o populismo, ¿sí? Y estamos, por otro lado, estás diciendo, bueno, Cambiemos, se vuelve Bolsonaro. Mirá, Gustavo, fijémonos en lo siguiente. Vos acordate cómo arrancó Cambiemos la campaña del 2015 y cómo la termina.
Cambiemos arranca el 2015 y era la Queremos- alegría, queremos- la buena onda. queremos unir a los globos de argentinos. valores, el sí se puede. Sí. ¿Cómo terminan? Con Pichetto y con Macri, con un discurso xenofóbico, Sí. con un discurso del odio, con un discurso completamente antikirchnerista. O sea, frente al desastre económico que hicieron, no les quedaba otra que recurrir. Sí. Y eso se siguió profundizando en algo, que esto lo señala muy bien el sociólogo Daniel Feierstein, que es, de alguna manera, no solamente pensar a la radicalización de las derechas o el neofascismo como régimen político e ideología, sino como práctica social. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta idea de, bueno, convoco a la sociedad que linchemos a un pibe, convoco a la sociedad a que llamen al 0800 para delatar a los docentes, convoco a la sociedad a que hagan scratch a los docentes con la idea de mis hijos no temen. O sea, se empieza a convocar a la gente de forma activa a que tenga determinadas prácticas que van en confrontación con grupos sociales que ellos suelen estigmatizar, que por lo general, ¿quiénes son? Los feminismos, las juventudes, los sectores populares. Fíjate que en los últimos 3 meses, cada 2 por 3, un dirigente Juntos por el Cambio dice que los sectores populares son parásitos. O sea, la idea del parásito es una idea profundamente cínica. La idea de pensar que están los que producen versus los que no producen, volviendo a lo que decías vos con Correo Argentino y Vicentín, si hay alguien que no produce en este país son las élites, que han vivido del Estado y a su vez del pueblo Del Estado, trabajador pero que con produce. una máscara, ¿no? Con una máscara. Una máscara de supuestos emprendedores. Bueno, Ahí como no hay abogado nada con de el emprendedor. disregar, el velo oculto. El velo oculto, uso el Estado y después lo pateo y lo diluyo, ¿no? Ellos prometieron emprendedores y nos dejaron endeudados. Entonces, me parece que esa idea de que la cultura de que son élite emprendedores... Las culturas en nuestro país y sobre todo en América Latina, las élites, son profundamente depredadoras. Son profundamente haraganas. Por eso no tienen un proyecto a largo plazo. Por eso también se explica que Cambiemos no haya podido hacer un proyecto que se quede 8 o 12 años. Porque en 4 años, esa depredación, esa voracidad de la élite de que llega y quiere hacer negocios a toda costa, bueno, se encuentra también con que es un país, nuestro país tiene una historia de mucha resistencia, de mucha lucha, de muchos actores sociales que tienen niveles de organización altos. Nahuel, como siempre, un placer escucharte. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, señores, ustedes saben, el programa pasa volando. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Ustedes saben cuáles son las redes sociales. La mía, @IdoYagaPeriodista. Y bueno, les propongo que continuemos con mucho más Nuestra Voz este sábado, que es un programa más relajado. Estamos con temas culturales y todos los jueves, 19:30 horas en vivo. Nos vemos la semana que viene. Chao.